ver. Muy bien, doctores, buenas noches. ¿Me confirman si se logra visualizar la presentación y todo bien con el audio? Sí, doctor. Ok, Sí, doctor. bien, muchas gracias. Entonces vamos a empezar con la sesión de hoy de autacoides, derivados de lípidos, eicosanoides y factor activador de plaquetas, ¿no? Cuando hablamos de autacoides, recuerden, no, el término autacoides, nos estamos refiriendo a moléculas que tienen una acción, o sea, que químicamente pueden tener un efecto como si fueran hormonas, ¿sí? Pero más que las hormonas, recuerden que hay distintos tipos de moléculas, ¿no? Las moléculas que se unen a un receptor en biología celular y molecular, ¿cómo se llaman? Li, ligandos, ¿sí? Cuando una célula produce una molécula y vamos a poner acá, no nos olvidemos de esto, la misma molécula que la produjo actúa en esta célula, ¿cómo se llama este tipo de señalización celular? ¿Cómo se llama, doctores? Doctor, no le puedo escuchar. ¿Puede repetir? Ah, ¿se escuchó entrecortado? En mi caso, Ok, a ver, les estaba comentando, doctores, cuando tenemos una molécula, ¿sí? Que es producida por una célula y esa molécula tiene su receptor en esa misma célula que la produjo, esta forma de señalización en biología celular y molecular, ¿cómo se llama? Señalización autocrina, ¿sí? ¿Se logra escuchar bien o está todavía entrecortado? no, sí, ya se logró escucharme. Muchas gracias. Ok, muy bien, no hay problema, doctores. Entonces, si la molécula tiene su receptor en una célula que está cerca, o sea, por ejemplo, esta célula produce la molécula que actúa como ligando, y el receptor está en una célula vecina, ¿cómo se llama este tipo de señalización? Gracias. Muy bien, paracrina, sí. Y cuando la señalización es a distancia, es decir, viaja por el torrente sanguíneo, y esa molécula va a tener un receptor que puede estar muy lejos, en una célula muy distante, ¿cómo se llama esta señalización de tipo? Endocrina. Endocrina. Muy bien. Por eso es que a estas moléculas las llaman hormonas, pero son ligandos que están actuando a distancia. Entonces, los autacoides derivados de lípidos, quiere decir que son moléculas derivadas de lípidos que pueden funcionar como señalización a distancia, pero, o sea, como señalización endocrina, pero también como señalización local, es decir, paracrina. Son muy importantes entonces, son moléculas de señalización que pueden desencadenar muchas respuestas celulares importantes desde el punto de vista terapéutico. Entonces hay que tener eso en cuenta. Derivados de lípidos, ¿y quiénes son esos que vamos a ver, no? Eh, principalmente los eicosanoides, ¿no? Que ya los hemos comentado un poco más la sesión anterior que tuvimos, y ahora es también el factor activador de plaquetas, ¿no? Que cada vez está siendo investigado un poco más. Muy bien. Entonces, vamos a recordar qué son los eicosanoides. Y básicamente ese es el contenido de la sesión de hoy, ¿no? Recordar un poco en qué consisten los eicosanoides y qué se sabe hasta el momento sobre el factor activador de plaquetas, ¿no? ¿Qué se sabe y qué se puede descubrir también? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de generalidades, estamos hablando de que los eicosanoides son moléculas de señalización de células que pueden ser autocrinas o paracrinas, ¿sí? Podrían funcionar incluso como endocrinas, como lo hemos conversado, ¿sí? Pero principalmente actúan de manera local, ¿sí? De manera local. Eh, ¿Alguno o alguna vez han escuchado sobre este efecto, me acabo de acordar, del envejecimiento celular? No sé si les han comentado alguna vez que el envejecimiento celular se puede contagiar. ¿Alguien ha escuchado alguna vez sobre eso?
No, doctor, solo sabemos sobre el término de envejecimiento por los telómeros. Nada más. Claro, ¿no? El acortamiento de los telómeros es uno de los cambios que ocurre en el envejecimiento celular, ¿es correcto? Muy bien, doctor. También hay otros cambios que pueden eh, ocurrirse, ¿sí? Ocurrir, ¿no? Que pueden ser, perdón, doctores, ¿no? Relacionados, por ejemplo, a la apoptosis, relacionados a la disfunción mitocondrial, relacionados a la inestabilidad genómica, ¿no? Eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero uno de estos fenómenos que ocurren en el envejecimiento celular es que recuerden, ¿no? Lo traigo a cotación porque es muy relacionado con los eicosanoides, es que hay mediadores inflamatorios, ¿sí? Que dan esto es parte de inmunología, ¿no? Se llama un inmunofenotipo, ¿no? En este caso, de senescencia, ¿no? Senescencia celular, senescencia, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste, no? En que va a haber una serie de moléculas que caracterizan a las células que están envejeciendo, que van a dar un estado al inicio proinflamatorio, pero después de inmunosupresión. Es por eso que los adultos mayores, por ejemplo, tienen menor respuesta a las infecciones, por poner un ejemplo. Y lo interesante es que eh, este inmunofenotipo se puede contagiar, entre comillas, y es porque estas moléculas, muchas de ellas son eicosanoides y también inmunoglobulinas, ¿no? O interleuquinas, citoquinas. Entonces, muchas de estas moléculas pueden actuar en las moléculas aledañas, adyacentes, y compartir con ellas esta señalización y empezar a hacer con un efecto en cadena, e incluso hasta cierta distancia, ¿no? Es un fenómeno muy, muy interesante, ¿no? Que, que si no me equivoco, se me iba ahora el nombre del científico que lo descubrió, es como Bistander, algo así, pero es muy, muy interesante y eso también ocurre con la inflamación. Entonces hay procesos inflamatorios que pueden, entre comillas, contagiar qué moléculas participan en la inflamación, qué moléculas participan como mediadores proinflamatorios, que ya vamos a ver, muchos de ellos son icosanoides. Se puede empezar a plantear dianas terapéuticas, ¿no? Más específicas, sobre todo eso es lo que se busca, que sean más específicas, ¿sí? Muy bien. Entonces, va a haber moléculas proinflamatorias y moléculas antiinflamatorias de ambos, porque tiene que haber un equilibrio, que se derivan de quién? Del ácido araquidónico. ¿Y el ácido araquidónico cómo se formó, doctores? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se forma el ácido araquidónico? ¿A partir de quién? De los Fosfolípidos. fosfolípidos. Muy bien. A través de una injuria celular, un daño a nivel de la membrana, estos fosfolípidos se transforman en ácido araquidónico. ¿Gracias a qué enzima, doctores? Fosfolipasa A2, ¿sí? Fosfolipasa A2. Acuérdense como A2 porque da ácido araquidónico. A2, ¿sí? Muy bien. Y ese ácido araquidónico o ARA va a originar a distintos tipos de moléculas. Esas moléculas derivadas del ácido araquidónico se conocen como eicosanoides, ¿sí? Entonces van a ser lípidos de todas maneras, ¿no? Derivados de los lípidos, que van a tener distintos efectos que ya vamos a ver a mayor detalle. ¿Cuáles son esos cuatro subtipos principales? Las prostaglandinas,
Las prostaciclinas, que en realidad fueron un tipo, ¿no? Principalmente de prostaglandina, que se llama prostaglandina I2, ¿sí? También conocido como prostaciclinas, los leucotrienos y el tromboxano A2, los tromboxanos en general, ¿sí? Entonces, prostaglandinas, prostaciclinas, leucotrienos y tromboxanos. Es el centro de atención de la clase de hoy. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver un pequeño video. No es necesario colocar el audio, yo les voy a ir explicando. A ver, ¿logran escuchar? A ver, o desean que lo ponga con audio y yo les voy explicando de todas maneras, ¿no? Sí, me escucha, doctor. Eicosanoids, formation and function. Are you able to name the 3 subclasses of eicosanoids? Well, don't worry if you can't. We'll be addressing this question and much more in this Chalk Talk episode. Eicosanoids are a group of hormones belonging to the local hormones, which are sometimes Entonces empezamos con los eicosanoides, ¿no? Algunos autores mencionan que son 4 grupos, otros 3 grupos, porque incluyen a las prostaciclinas dentro de las prostaglandinas, ¿no? Tiene un efecto similar a las hormonas, pero es más local. Entonces, ¿cómo se va a llamar ese efecto? Sobre todo, paracrino, sobre todo, ¿sí? Paracrino. called tissue hormones. In contrast to classical hormones, local hormones aren't synthesized in endocrine glands and transported to the target site, but are produced directly within the tissue. This is facilitated by a fatty acid that is present in almost all cell membranes called Entonces, a diferencia de otras glándulas que participan, por ejemplo, en el sistema endocrino, que tienen que sintetizar moléculas que van a viajar a distancia, estos eicosanoides pueden sintetizarse en el mismo tejido, gracias a los fosfolípidos, arachidonic acid. ¿sí? Arachidonic Formando ácido araquidónico, ¿sí? Ácido araquidónico. acid gives rise to 3 major classes of eicosanoids: Esos son prostaglandins, tres. thromboxans, and leukotrienes. Esos son los 3 grandes grupos de eicosanoides. Dijimos las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. The advantage of these local hormones is that they're rapidly produced in various tissue types depending on demand and cell type. However, although eicosanoids Voy a ampliar esto. if you can't, arachidonic acid gives rise to 3 major classes of eicosanoids are produced in. So, in this Chalk Talk episode, we'll give you a step-by-step guide on the formation and function of eicosanoids. Muy bien. Y ahí vamos a ver Eicosanoid los synthesis órganos donde begins with actúan. fatty acids from the cell membrane. The most important of these fatty acids is arachidonic acid. On the one hand, prostaglandin H2 is synthesized from a named. Muy bien. El más importante On the de one todos hand, estos prostaglandin fosfolípidos, bueno, los derivados de los fosfolípidos es el ácido araquidónico, que se is the transforma, starting point for the dijimos, synthesis of other prostaglandins and en prostaglandinas. ¿A partir principalmente de quién? De la prostaglandina H2. Entonces, todo empieza con la prostaglandina H2. ¿Cómo es que escoge la vía de las prostaglandinas el ácido araquidónico? ¿Se acuerdan el nombre de la enzima, doctores? Lo vimos la clase pasada. La enzima llamada ciclo oxigenasa, ¿sí? Ciclooxigenasa o COX, ¿no? Ciclooxigenasa. On the Muy other bien. hand, arachidonic ¿Cuál es otro camino que puede tomar la prostaglandina H2? Puede transformarse en los tromboxanos, ¿sí? arachidonic acid also gives rise to leukotriene A4, from which additional leukotrienes are formed. Let's go more in depth and look at some examples of important eicosanoids. In this episode, we won't be including prostaglandins A, C, D, and F, but we'll focus on prostaglandin E2. In addition to the previously mentioned prostaglandins, there's also prostaglandin I2. Entonces, aquí vemos la prostaglandina I2, que ya sabemos también es conocida como As thromboxan's antagonist, a substance counteracting the effects of another substance, it's often differentiated from the other prostaglandins and has even been assigned a different name,
prostacyclin. Prostacyclina. So that's why we've assigned it with a box of its own in this image. The most important compound in the thromboxane family is thromboxane A2, shown here on the right. Leukotriene A4 gives rise to leukotrienes B4 to E4. Okay, that completes our summary chart of the eicosanoids. Muy bien. Entonces, As the bottom image shows the molecular structure. ahí se ve, por ejemplo, cómo los fosfolípidos, poco a poco, Actually, stating that eicosanoids are synthesized from arachidonic acid, as we've done so far, van a dar origen, a ver, acá, a los eicosanoides. Parece que está demorando en cargar el video. phospholipid at the top, whereas the bottom image shows the molecular structure of a phospholipid. PLA2 cleaves arachidonic acid from the phospholipid in the biomembrane, setting it free for other reactions. Actually, stating that eicosanoids are synthesized from arachidonic acid, as we've Entonces ahí se ve que la fosfolipasa 2 lo que hace es cortar una de las cadenas de ácidos grasos de los fosfolípidos de la membrana celular para que esa cadena, que es el ácido araquidónico, pueda empezar la síntesis de los are eicosanoides. synthesized from arachidonic acid, as we've done so far, is merely an example. By the way, this explains the origin of their name. Eikos is a Greek word and means 20. In addition, ¿Y por qué se llaman eicosanoides? Viene de eico, que significa 20, ¿sí? Y eso quiere decir que hay 20 carbonos, ¿no? Formando al ácido araquidónico, ¿no? the hydrogen atoms but form double bonds. 3 to 5 such double bonds are required to synthesize eicosanoids. The most common and therefore important representative of this type of fatty acid is arachidonic acid, which has Recuerden que el ácido araquidónico es un ácido graso, ¿será saturado o insaturado, doctores? ¿Qué creen ustedes por sus conocimientos de bioquímica? ¿Será saturado o no saturado? ¿Alguien se acuerda la diferencia entre saturado y no saturado? Es por sus dobles enlaces, ¿no? Muy bien, por los dobles enlaces, exacto. Entonces, Pero cuando un ácido... Sí, adelante, doctor. no sé si me equivoco, pero el ácido araquidónico es insaturado. Muy bien, es insaturado. Porque imagínense alguien que está saturado con algo, quiere decir que tiene muchas cosas a la vez. Así se van a acordar ustedes. Un carbono que está saturado es un carbono que tiene enlaces simples, porque está unido con 4 moléculas, 4 átomos a la vez. ¿Sí? Entonces, ese es un carbono saturado, ¿no? Los ácidos grasos saturados. Su principal origen son las grasas animales, ¿no? Ahora, luego están los ácidos grasos no saturados. Quiere decir que no están del todo, o sea, no tienen los 4 enlaces que podría tener un átomo de carbono. Por ejemplo, pueden tener solo 2 o 3 enlaces, y es porque tienen enlaces, como dice el doctor, dobles. Esos enlaces dobles le dan la propiedad a los ácidos grasos de ser insaturados o no saturados. Las fuentes principales de ácidos grasos no saturados son, por ejemplo, las grasas de origen vegetal, ¿sí? Los de origen, por ejemplo, de los pescados, ¿no? Pueden ser esos ácidos grasos no saturados, ¿correcto? Okay, let's go back to eicosanoid synthesis. The released arachidonic acid Entonces, todos los ácidos grasos no saturados son derivados de, perdón, todos los eicosanoides son derivados de ácidos grasos no saturados, ¿no? Es lo que estamos viendo. Muy bien. oxygenase. Let's explore the reaction in more detail to understand the origin of the name cyclooxygenase. The prefix cyclo indicates that the enzyme cyclizes arachidonic acid. That is, it converts part of the molecule to a closed ring. In its function as an oxygenase, it incorporates oxygen into the molecule. There are 2 isoforms of cyclooxygenase, cyclooxygenase 1 and Entonces, aquí vemos lo que hace vemos lo que hace el ácido araquidónico, perdón, la ciclooxigenasa con el ácido araquidónico. Se llama ciclooxigenasa porque forma un pequeño anillo cíclico que contiene 2 oxígenos, ¿no? Por eso es que ciclo
ciclooxigenasa, ¿sí? Al hacer esto, empieza la síntesis de las prostaglandinas y de los tromboxanos, que parte de qué tipo de prostaglandina, doctores, no se olviden. ¿Cuál es la base de la síntesis? La prostaglandina A2. H, H2, ¿sí? H2, no se olviden. Oxygenase. Cyclooxygenase 1 and cyclooxygenase 2, also termed COX-1 and COX-2. So, why is this important to remember? Isoenzymes catalyze the same reaction but differ slightly in their structure. These minor structural differences enable some drugs to selectively influence COX-2 but not COX-1. This may be desirable, as COX-1 and COX-2 have different biological functions. COX-1 is present in almost all cell types and is constantly active, whereas COX-2 is only expressed under certain conditions such as an inflammatory response. In analogy to the left side of this image, there's also an oxygenase present on the right side of the image that uses arachidonic acid as Entonces, regresamos a In esta parte, analogy ¿no? to the left side of this image, all cell types and is constantly active, whereas COX-2 is only expressed under certain conditions such as an inflammatory response. ¿Qué nos han dicho acá? Algo que hemos comentado en la clase pasada. ¿Qué diferencia hay entre la COX-1 y la COX-2? ¿Será importante mencionar que hay COX-1 y COX-2, doctores? Sí, es importante. ¿Cuál será la diferencia, doctores? ¿Cuál creen? Mm, Uno es por la... ah, Por ejemplo, ¿qué células usarán la COX-1 usualmente? La mayoría de las células, ¿no? La mayoría de las células. Pero la COX-2, ¿en qué procesos estará más vinculada? formación de huesos, debe ser eso, Ya, pero sobre todo en los procesos inflamatorios. inflamatorios. Exacto. Por eso es que mientras un medicamento tenga más efecto en la COX-2, quiere decir que va a tener más efecto antiinflamatorio, ¿sí? En, y menos efectos adversos en comparación, o sea, relacionados con la COX-1. ¿Se acuerdan, por ejemplo, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos? Son inhibidores de la ciclooxigenasa, pero ¿son selectivos o son no selectivos? Los AINES Son selectivos. son no selectivos, es decir, pueden bloquear a la COX-1 y a la COX-2. Entonces eso puede ser peligroso si uno se pasa de dosificación. ¿Por qué? Porque la COX-1, por ejemplo, participa en la protección de la mucosa gástrica, ¿no? Y pueden ser gastrolesivos, ¿no? Puede incluso llegar a la formación de úlceras pépticas y hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la sobredosificación de los AINES, el sobreuso de AINES. Muy bien, ese es un ejemplo. Eh, Vamos a continuar. Entonces, además de la ciclooxigenasa, ¿qué otra enzima tenemos? La In analogy to the left side of this image, there's also an oxygenase present on the right side of the image that uses arachidonic acid as a substrate. The enzyme is lipoxygenase, in short, LOX. Let's also look at this reaction in detail. Lipoxygenase catalyzes the reaction of arachidonic acid to leukotriene A4. The name lipoxygenase indicates that the enzyme is capable of oxygenating fatty acids or lipids. In contrast to COX, oxygen is incorporated into the molecule without forming a cyclic structure. Entonces, a diferencia de la ciclooxigenasa, la lipooxigenasa, lo que va a hacer es agregar un oxígeno sin formar una estructura cíclica, ¿sí? Molecularmente esa es la diferencia. Lipooxigenasa se llama así porque es capaz de oxigenar ácidos grasos, ¿no? Muy bien. Entonces, Before we move on to the physiological roles of the ¿cuál es different la molécula base en la síntesis o la primera molécula sintetizada por la lipoxigenasa, doctores? ¿Cuál será? El leucotrieno to the physiological roles A4, ¿sí? No se olvide. ¿Y de las prostaglandinas quién era? La prostaglandina A2, H2, C2. ¿sí? No se olvide. Muy bien. Entonces, Have you ever asked yourself what de ahí ya se van a formar todas las carbon moléculas, atom? ¿no? In prostaglandin Distintas moléculas, las prostaglandinas, ¿sí?
Acá lo que vamos a revisar es las distintas funciones que pueden Origin tener of the name thromboxane can be traced back. los eicosanoides, Thromboxane ¿no? can be traced back Desde acá. to glandin E2 as a mediator of pain and the inflammatory response. This effect is due to the binding of prostaglandin E2 to free nerve endings called nociceptors, which register pain signals. Prostaglandin E2 is also produced in the hypothalamus in response to chemical messengers released during an inflammatory response. Therefore, prostaglandins increase the body's core temperature, inducing fever. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de lo que conversamos la semana pasada? La prostaglandina 2 es la responsable de causar la fiebre, el dolor relacionados con la inflamación, ¿sí? Con la Prostaglandins inflamación. are also important for the function of several organs. In the stomach, prostaglandin E2 has a protective effect by facilitating mucus production. In the kidney, it También puede producir o estimula la secreción de moco a nivel gástrico. causes vasodilation, leading to increased renal blood flow, abbreviated here as RBF. Prostaglandin E2 is also for Aumenta el flujo increasing sanguíneo renal. gestational age. Muy importante, aumentan las contracciones uterinas, que vamos a ver que también es un uso terapéutico de los análogos de prostaglandina E2, ¿sí? Entonces también puede ser utilizado como para facilitar las contracciones uterinas. Prostaglandin E2 is also formed in the prostate and released in seminal fluid, where it increases sperm motility. This actually gave rise to the name prostaglandin, as these hormones were first isolated from seminal fluid, which is produced in the prostate gland. Y también se encuentran en el líquido seminal para facilitar la movilidad de los espermatozoides. Muy bien. ¿Qué otras Platelet moléculas aggregation. tenemos? Therefore, Las prostaciclinas hacen lo contrario al tromboxano A2. Therefore, both Es decir, hacen vasodilatación e inhiben la agregación plaquetaria, ¿sí? functionatory effect and inhibit platelet aggregation. En cambio, el tromboxano Thromboxane A2 can be favorece la agregación plaquetaria y la Thromboxane can be vasoconstricción. traced back to its synthesis in platelets, which are also termed thrombocytes. Leukotrienes also have various effects on the body. Leukotriene B4, for example, is synthesized by immune cells, especially neutrophils, to attract other immune cells, indicating that it has a chemotactic effect. Leucotrieno B4, no se olviden, está principalmente en los neutrófilos, también llamados polimorfonucleares o segmentados, ¿no? En este caso, va a ser muy importante para la quimiotaxis, por ejemplo, de los neutrófilos. Recuerden, los neutrófilos son las primeras células de defensa en el proceso inflamatorio, usualmente. Entonces, es una molécula de señalización muy importante para que los neutrófilos lleguen ahí, ¿sí? El leucotrieno B4. Chemotactic effect. Leukotrienes C4, D4, and E4 are also synthesized in immune cells, especially by eosinophils. In the lung, they lead to airway narrowing or bronchoconstriction. En cambio, el C4, D4 y E4 se relacionan con qué tipo de células? Con los eosinófilos. Entonces participan en reacciones alérgicas e incluso inducen broncoconstricción a nivel del músculo liso bronquial. Es por eso que son un objetivo terapéutico de los pacientes que tienen asma bronquial. Of leukotrienes C4, D, ending Muy bien, entonces, por ejemplo, el montelukast es un leukotriene fármaco antagonist ending with leuka. que bloquea el receptor de leucotrienos y es utilizado en algunos pacientes con asma, ¿no? Con asma bronquial, sobre todo los que tienen muy elevado el componente alérgico y eso se detecta por las concentraciones séricas de inmunoglobulina E. And explained their functions. The exciting thing about this subject is that eicosanoids are also used in daily clinical practice. Y aquí viene la aplicación terapéutica. Estos eicosanoides pueden ser utilizados en el día a día de su práctica médica, ¿sí? Como posibles medicamentos. And in pediatrics to keep the ductus arteriosus open. Por ejemplo, en la inducción del trabajo de parto. ¿Qué molécula o cuál de estos eicosanoides, a ver, escriben en el chat o levanten la mano, serviría para inducir el trabajo de parto, de los que hemos conversado hasta el momento? ¿Cuál creen, doctores?
¿sí? ¿Cuál sería? La prostaglandina E2. No se olviden que la prostaglandina E2 favorece la contracción del músculo liso del miometrio, ¿no? This arteriosus open. Y las prostaglandinas también favorecen la apertura o mantienen permeable el ductus arterioso. ¿Qué es el ductus arterioso? ¿Alguien sabe? Ya con eso pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es el ductus arterioso, doctores? Vamos a agregar. Bueno, no es el que conecta la arteria pulmonar con la aorta en el feto. Muy bien. En el feto, recuerden que hay comunicaciones entre los sistemas, entre todo el sistema cardiovascular, ¿no? Los llamados cortocircuitos o shunts. Uno de esos cortocircuitos es el ductus arterioso, que conecta, como dice el doctor, la arteria o el tronco de la arteria pulmonar, ¿no? Ahí vendría la arteria pulmonar con la arteria aorta. Y ahí hay un pequeño canal que se llama el ductus arterioso o conducto arterioso, que normalmente es importante para mantener la circulación fetal. El momento en el que en este caso el feto se vuelve neonato, o sea, el momento de nacimiento, este flujo que normalmente viene desde el lado de las cavidades derechas hacia las cavidades izquierdas, al momento del nacimiento se invierte. Entonces, al invertirse ese flujo, ya el conducto no va, pierde la utilidad que usualmente tenía y poco a poco se va cerrando. ¿Quién mantiene este ductus permeable? La prostaglandina E2. Es como si la prostaglandina E2 estuviera separando las paredes del ductus para mantenerlo abierto, ¿sí? Eh, entonces, eso también quiere decir que si uno consumiera un medicamento que cierra, o mejor dicho, que inhibe la síntesis de prostaglandina E2, ¿cuál es el riesgo? Que puede haber un cierre prematuro del ductus arterioso. Y eso también podría poner en riesgo la vida del bebé, bueno, del feto en este caso. ¿Qué medicamento se le ocurre a ustedes, doctores, que podría tener este efecto de cierre prematuro del ductus arterioso? ¿Quién inhibiría la síntesis de prostaglandina E2? ¿A partir de dónde se formó la prostaglandina E2? El ácido Claro, del ácido araquidónico. araquidónico. Muy bien. Recuerden que el ácido araquidónico, por la vía de la ciclooxigenasa, o sea, podría ser por la inhibición de la ciclooxigenasa. Pueden ser aires. Claro, pueden ser AINES. Por eso los AINES hay que utilizarlos siempre con cautela durante el embarazo. No están contraindicados durante el embarazo, pero sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo, por ejemplo, en el tercer trimestre, porque pueden ocasionar cierre prematuro eh, del ductus arterioso fetal, y eso puede ser peligroso para el feto, no valga la redundancia. Ahora, hay algunos casos, por ejemplo, de cardiopatías que tienen el ductus permeable, y si no lo tuvieran permeable, los pacientes se morirían, porque tienen por alguna razón, por ejemplo, muy separadas la circulación, o tienen algún defecto severo que necesita que de alguna manera se comunique el sistema de la arteria aorta, o sea, la circulación sistémica, con la circulación pulmonar, y eso lo facilita el ductus. Entonces, a esos pacientes, ¿qué les darían, por ejemplo, ustedes? ¿Les darían AINES o les darían prostaglandina E2? Aires. A ver, si yo quiero que se mantenga permeable el Ah, ductus, no, prostaglandina. Doctor, pero claro, ¿y si hablamos del ductus arterioso persistente, qué utilizaríamos en ese caso? Porque dicen que hay un problema en el cual se mantiene abierto y eso se mantiene claro, abierto va a causar problemas. claro. Esa es la enfermedad donde solo se mantiene abierto el ductus. Claro, en ese caso se podría facilitar su cierre con los antiinflamatorios no esteroideos. Pero dependiendo de qué tanto tiempo se mantenga permeable el ductus, en algunos casos sí es necesaria una intervención quirúrgica.
¿Cuánto ¿sí? tiempo debe estar abierto? O sea, únicamente en Usu- esa parte sí no sé. ya, ¿cuánto es lo normal? Recuerden que cuando lleven neonatología, van a llevar que la primera parte que tiene el recién nacido al exponerse al medio externo es un periodo, se llama periodos de adaptación neonatal. Sí, hay tres periodos de adaptación neonatal. Los primeros 30 a 60 minutos, sí, o sea, aproximadamente hasta una hora. Luego las primeras 2 horas, sí, de vida, o sea, 2 horas más. Y luego, ¿no? Se espera 12 hasta 24 horas, que es el tercer momento de adaptación. Y son los tres periodos que uno puede esperar. Si pasado este tiempo, ¿no? Uno observa que todavía persisten características de la circulación fetal, como puede ser el ductus arterioso que todavía está persistente, ¿no? Ahí hay que sospechar que puede haber precisamente esto, ¿no? Un ductus arterioso persistente que no ha cerrado del todo. Y eso no necesariamente es un defecto fisiológico, sino puede ser un defecto anatómico que en algunos casos tiene que ser revertido quirúrgicamente. Al inicio puede que clínicamente el paciente no tenga ninguna molestia, pero conforme pasa el tiempo, eso sobrecarga a la circulación pulmonar, porque recuerden que como ya se invirtió el flujo, la circulación sistémica llena de sangre a la circulación pulmonar. Y ahí, a la larga, hay pacientes que pasan desapercibidos y tienen ductus arterioso persistente durante muchos años y se diagnostica más bien cuando ya su circulación pulmonar se ha sobrecargado tanto que pueden llegar a que la arteria pulmonar haya soportado tanta presión que han hecho hipertensión pulmonar. Y eso sí puede ser muy peligroso, ¿no? Y en algunos casos incluso irreversible, ¿no? Para evitar que eso suceda es que se programan muchas veces intervenciones quirúrgicas. Pero eso es, idealmente, las primeras 24 horas debería pasar toda esa transición neonatal que se conoce. Sí, muy bien. Entonces, ahí que se utiliza cuando nosotros tenemos alguna otra cardiopatía congénita en la que que necesitamos de ductus arterioso persistentes, prostaglandina E2. Es una utilidad de los eicosanoides. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta hasta acá, doctores. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos revisado? Hemos revisado que el ácido araquidónico se va a metabolizar a través de dos vías principales. ¿Cuáles son esas dos vías, doctores? La vía de la lipoxigenasa y la vía de la ciclooxigenasa. ¿Sí? ¿Qué hace la lipoxigenasa? Transforma el ácido araquidónico, ¿sí? ¿Y en qué lo transforma? ¿Alguien se acuerda? En leucotrieno Cuatro. A4. Muy bien. La ciclooxigenasa, por otro lado, transforma el ácido araquidónico en prostaglandina. ¿De qué tipo, doctores? H2. No, H2. H2. Muy bien. Ahora, dijimos, dentro de la vía de la lipoxigenasa, este paso, la misma lipoxigenasa puede ser inhibida por un fármaco, que es, por ejemplo, el sileutón. Pero también se pueden inhibir los receptores de los leucotrienos, ¿no? Donde están actuando los leucotrienos que son derivados de la lipoxigenasa. Entonces ahí, por ejemplo, está el montelukast, que es utilizado en el tratamiento del asma bronquial con un gran componente alérgico, ¿no? El sileutón también. Muy bien. Eh, la vía de la ciclooxigenasa, dijimos, tiene dos tipos de COX. La COX-1 o ciclooxigenasa tipo 1 y la COX-2 o ciclooxigenasa tipo 2. La COX-1 está en todos los tejidos, ¿sí? Predomina sobre todo ¿dónde? En la mucosa gástrica y en las células renales. ¿Qué hace en la mucosa gástrica? Protege la mucosa gástrica, aumenta la secreción de moco. En cambio, en las células renales, ¿qué hacía? Estimula o aumenta el flujo sanguíneo renal, ¿sí? Mantiene la perfusión renal de manera adecuada. ¿Qué pasa si uno bloquea la ciclooxigenasa tipo 1? Aumentará el riesgo de úlceras gástricas, ¿sí? Debido a la disminución de qué prostaglandina principalmente, la prostaglandina E2. Muy bien. Luego, la COX-2, dijimos, esta sí es inducida usualmente por citoquinas proinflamatorias, es decir, que se relaciona más con las células afectadas por la inflamación. O sea, la COX-2
es la que tiene que ver más con la inflamación. Muy bien. Entonces, ¿quiénes inhiben a la ciclooxigenasa en general? Por ejemplo, el ácido acetil salicílico, ¿se acuerdan? También llamado aspirina, pero a diferencia de los AINES, es que la aspirina o ácido acetil salicílico da una inhibición irreversible. Sí, en cambio los AINES dan una inhibición reversible. Y también hay inhibidores selectivos de la COX-2, ¿no? Como los COX-CIPs, ¿no? Como el Celecoxib, por ejemplo. Muy bien. Y aquí tenemos algunos grupos de medicamentos que se relacionan con la síntesis de icosanoides, ¿no? Entonces, a partir de, puede ser un fosfolípido, se corta un ácido graso del fosfolípido, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, el ácido linoleico, gracias a la fosfolipasa 2, y se obtiene el ácido araquidónico. Muy bien. Entonces, esta fosfolipasa 2. ¿Quiénes bloquean a la fosfolipasa 2, doctores? Corticoides. Muy bien. Corticoides, también llamados glucocorticoides, como la cortisona, la prednisolona, la transinolona, dexametasona. Entonces, los corticoides inhiben a toda la cascada del ácido araquidónico. No va a formarse ninguno, ni de la lipoxigenasa ni de la ciclooxigenasa. El detalle está en que los glucocorticoides también tienen un efecto inhibitorio de la maduración y diferenciación de los linfocitos, sobre todo los linfocitos T. Entonces tiene un efecto supresor. No se olviden de eso, que no solo son antiinflamatorios los corticoides o glucocorticoides, sino también son, en este caso, inmunosupresores. Muy bien. El ácido araquidónico, entonces dijimos, tiene dos caminos, nuevamente. El camino de la lipooxigenasa, ¿sí? El camino de la 5-lipoxigenasa que permite formar primero este intermediario, que es el 5-HPET, y luego el leucotrieno A4. Muy bien. Entonces, se puede utilizar un inhibidor de la lipoxigenasa. ¿Cuál es un inhibidor de la lipoxigenasa, doctores? Lo hemos mencionado hace un momento. El Sileutón. Sileutón. Muy bien. Y cuando hablamos de los receptores de los leucotrienos, ¿quiénes son principalmente? Monte, O las Montelukast. Lucas. ¿Sí? Lucast. Acuérdense de Lucast, porque es Montelukast y Zafirlukast, que se utilizan, por ejemplo, en el tratamiento del asma bronquial, ¿sí? Pero también en otros fenómenos alérgicos. ¿Se acuerdan cuál es la tríada de la atopía? ¿Qué enfermedades van en relación con las alergias? Uno es el asma bronquial, ¿no? Si alguno ha escuchado alguna vez, tiene un familiar o ha visto algún paciente que tiene asma bronquial, ¿qué suele acompañar a un paciente con asma bronquial que tiene mucho componente alérgico? En la parte de otorrinolaringología, ¿cómo se llama esa secreción, esa enfermedad que tiene mucha secreción acuosa, usualmente relacionada con las estaciones, con un Rinorrea. efecto alergeno? Claro, la rinorrea, muy bien, rinorrea acuosa. Eso es característico ¿de quién? Cuando es un componente alérgico se llama rinitis. Crónico. Claro, tiende a ser crónica y se llama rinitis alérgica. Muy bien. Cuando tienen efectos alérgicos, en este caso el contacto de la piel con otros compuestos, ¿cómo se llamará este fenómeno o esta enfermedad? Dermatitis atópica. ¿Sí? Entonces, esas son enfermedades que muchas veces van en conjunto. ¿En quiénes se puede utilizar Montelukast y Zafirlukast? Usualmente en asma bronquial y rinitis alérgica, ¿sí? En dermatitis atópica, ¿no? El tratamiento suele ser, como es una enfermedad netamente dermatológica, suele ser un tratamiento tópico, ¿no? Se pueden llegar a utilizar incluso glucocorticoides, pero de forma tópica, es decir, como una crema, ¿sí? Muy bien. Entonces, Montelukast, Zafirlukast pueden ser utilizados en asma bronquial y rinitis alérgica, no se olviden.
Entonces, la vía de la lipoxigenasa nos va a dar a los leucotrienos. A partir del leucotrieno A4 se forman C4, D4, E4 y B4. Pregunta, doctores, ¿cuáles de estos predominan en los eosinófilos? La Dijimos, C, D y la E. muy bien, C, D y E, ¿no? C4, D4 y E4. ¿Y el leucotrieno B4, doctores, dónde predomina? Neutrófilo. Neutrófilos, muy bien, muy bien, ¿sí? Eh, Luego tenemos la vía de la ciclooxigenasa, ¿no? Recuerden que hay la COX-1 y la COX-2, que es inducida sobre todo por moléculas proinflamatorias, como por ejemplo el factor nuclear transformante tipo, perdón, kappa B, ¿no? Entonces, aquí pueden actuar fármacos que son no selectivos, como por ejemplo los AINES, ¿no? Ahí están los AINES. Uno de ellos muy particular que es irreversible, ¿no? Algunos autores lo consideran dentro de los AINES por el mecanismo de acción, es el ácido acetilsalicílico porque tiene una unión irreversible. Los AINES como tales suelen ser inhibidores reversibles. Ejemplo, diclofenaco, ketorolaco, ibuprofeno, naproxeno, indometacina, meloxicam, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿existen fármacos inhibidores selectivos de la COX-2? Por ejemplo, dijimos el CELE, celecoxib. ¿Se acuerdan un efecto adverso de los inhibidores selectivos de la COX-2, doctores? ¿Por qué es que no se utilizan tanto? Por Incluso se retiraron del mercado. Perdón, doctor. Algunos de ellos, ¿no? Se retiraron del mercado porque se relacionaban con un aumento en incidencia de qué? amor, formación. Sí, de infarto agudo de miocardio, ¿no? Enfermedades cardiovasculares. Muy bien, muy bien. Entonces se va a formar prostaglandina H2. Y a partir de la prostaglandina H2 se forman las prostaglandinas E1, E2 y 2-alfa. Luego tenemos a la tromboxano sintasa que va a servir para formar tromboxano A2. ¿Cuáles son las funciones principales del tromboxano A2, doctores? Vaso, constricción y agregación plaquetaria. Muy bien. Y luego tenemos al opuesto del tromboxano A2, que es la prostaciclina, o también llamada prostaglandina I2, ¿sí? Vasodilatación y, e inhibe la agregación plaquetaria. Muy bien. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de fármacos, por ejemplo, análogos de prostaglandina E1, el alprostadil, análogos de prostaglandina E2, dinoprostona, análogos de prostaglandina F2-alfa, el carboprost, que ya lo vamos a ver en un momento, ¿sí? Muy bien. Entonces, todo este esquema nos hace ver que hay gran aplicación farmacológica de estos medicamentos. Muy bien. Entonces, ¿quién deriva de de la lipoxigenasa? Los leucotrienos. Leucotrieno B4, ¿dónde se encuentra principalmente, dijimos, en los neutrófilos? ¿Sí? Neutrófilo, ¿no? Específicamente los neutrófilos, recuerden, doctores, que tienen unos gránulos que se llaman los gránulos azurófilos, ¿no? En histología, cuando ven la parte de los gránulos, los neutrófilos tienen esos gránulos que contienen leucotrienos B4. Y sirven para la quimiotaxis. ¿Qué es quimiotaxis? Es atraer a otras células, ¿sí? Mediante sustancias químicas. Es como si lanzaran una fogata, o perdón, unos fuegos artificiales para llamar a los siguientes, a las células que están cerca y que se aproximen al foco inflamatorio. Sí, la exudación se refiere a la inflamación. Muy bien. En cambio, el leucotrieno C4, D4 y E4, dijimos, va a estar sobre todo en los eosinófilos y favorece la broncoconstricción y aumenta la permeabilidad capilar, también característico de los procesos inflamatorios, ¿sí? Pero es muy importante en el asma bronquial. Muy bien.
¿Cuál es la relevancia clínica de conocer a los leucotrienos? Por ejemplo, dijimos, hay inhibidores de la 5-lipoxigenasa. ¿Cuál es ese? El Sileutón, que se puede utilizar como tratamiento de mantenimiento para el asma, ¿sí? Ojo, tratamiento de mantenimiento, doctores, ¿sí? Eh, si ustedes vieran en algún caso clínico, ¿no? Que les preguntaran por el manejo de urgencias, de la crisis asmática, no se utilizan los inhibidores de leucotrienos, de lipoxigenasa en ese caso, tampoco los inhibidores de receptores de leucotrienos. ¿Qué se utiliza en la crisis asmática como manejo de crisis, doctores? En un primer momento, se llama el tratamiento de rescate del asma? ¿Quién produce broncodilatación? ¿El sistema nervioso simpático o parasimpático? Los simpáticos. El simpático. Entonces necesito agonistas adrenérgicos. ¿Qué tipos de receptores adrenérgicos existen, doctores? Solo hay dos. Alfa y beta. Alfa y beta, muy bien. ¿Y cuáles se ubican en el bronquio, en el músculo liso bronquial? Beta, Beta 2. beta 2. Entonces utilizaré beta 2 agonistas. ¿Cuál es ese, por ejemplo? Salbutamol. Salbutamol. Muy bien, por vía inhalatoria. Sí. En casos severos, ¿no? Donde no mejore solo con beta 2 agonistas, se podría utilizar corticoides por vía sistémica, es decir, por vía oral o por vía endovenosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la inflamación puede ser excesiva y eso es lo que está dificultando que el beta 2 agonista sea suficiente. Muy bien. Pero no, el tratamiento de rescate inicial siempre va a ser con beta 2 agonistas. Muy bien, pero el de mantenimiento puede variar. Pueden ser corticoides inhalatorios, pueden ser beta 2 agonistas de acción prolongada, o, si el componente alérgico es muy importante, inhibidores de los leucotrienos, perdón, de la lipoxigenasa, o antagonistas de los receptores de leucotrienos. Por ejemplo, ¿quiénes estaban ahí? Los Lucas. ¿Quiénes son? Monte, Lucas y Zafir Lucas. También tratamiento de mantenimiento para el asma. Pero ¿para qué otra enfermedad podrá ser útil o podrán ser útiles estos medicamentos? Dijimos para la rinitis alérgica. Recuerden eso, doctores. Claro que para la rinitis alérgica también se puede utilizar incluso corticoides, pero son corticoides intranasales, ¿no? Así como hay inhaladores para el asma, hay aplicador intranasal para la rinitis alérgica, ¿no? Sí se puede utilizar corticoides, por esa vía. Muy bien. Y luego tenemos en la vía de perdón, de la ciclooxigenasa, que se van a sintetizar a partir de la prostaglandina H1, ¿no? Otro tipo de prostaglandinas, ¿no? En este caso, la prostaglandina E1, por ejemplo, prostaglandina E1, ¿de qué se encarga? De relajar el músculo liso, ¿no? De los vasos sanguíneos. Produce entonces vasodilatación. Sí, reduce la producción de ácido gástrico, ¿sí? Y estimula la producción y la secreción de moco. Entonces va a ser protector de la mucosa gástrica, por ejemplo, ¿no? Pero hay dos, en este caso, análogos de prostaglandina E1 que se utilizan. Y aquí tenemos los ejemplos. El alprostadil. El alprostadil es ese fármaco que dijimos, ¿se acuerdan el que mantenía el ductus permeable cuando había una cardiopatía congénita que dependía de ese ductus? Ese será el prostadil. Es tratamiento de mantenimiento para enfermedades cardiovasculares congénitas que dependen del ductus permeable. Se mantiene permeable el ductus hasta que puedan pasar a una cirugía paliativa, ¿no? Y ya luego una cirugía correctiva, ¿no? Que ya corrige totalmente el defecto. Muy bien. Ahora, como producen vasodilatación a nivel de los vasos sanguíneos, también se puede utilizar para la disfunción eréctil, ¿sí? Produce un efecto vasodilatador. Vasodilatador. Recuerden, ¿quiénes tienen que llenarse de flujo sanguíneo para que se produzca la erección a nivel del pene, anatómicamente? ¿Cómo se llaman esas estructuras? Los cuerpos
cavernosos. Muy bien. Son dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Recuerden que el cuerpo esponjoso no es que participe tanto en la erección, sino participa para favorecer la micción, porque dentro del cuerpo esponjoso se encuentra la uretra. Entonces, el efecto farmacológico en este caso del alprostadil es que va a hacer vasodilatación, usualmente de la arteria profunda del pene, que va a favorecer la irrigación de los dos cuerpos cavernosos y, por ende, la erección y va a ser útil para la disfunción eréctil. Ahora, ¿dónde también es importante relajar el músculo liso? A nivel de la arteria pulmonar. En casos, por ejemplo, severos de algunas cardiopatías congénitas que pueden tener mucha carga de presión para la arteria pulmonar. Entonces, tienen también este efecto vasodilatador. El alprostadil se puede utilizar entonces también para la hipertensión pulmonar. ¿Alguna cardiopatía congénita que conozcan que podría dar hipertensión pulmonar, por ejemplo? Hay una enfermedad o un síndrome, no, no, no es una enfermedad que se caracteriza porque tiene estenosis de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar es muy pequeña, quizás se los han mencionado en embriología, se la han mencionado, que tiene hipertrofia del ventrículo derecho, que tiene cabalgamiento de la aorta y tiene comunicación interventricular. O sea, son cuatro defectos. Por eso muchos la llaman, si tiene cuatro defectos, Tetralogía de es Fallot. muy bien. Esa es la famosa tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita que se puede asociar a hipertensión pulmonar. Entonces, en ese caso, se podría utilizar el alprostadil, no tanto para mantener el ductus permeable, sino para manejar la hipertensión pulmonar, ¿sí? O en las enfermedades que inicialmente, bueno, esto es un poco más específico de cardiología, pero las enfermedades que inicialmente tenían sobrecarga de la circulación sistémica y luego sobrecargaron a la circulación pulmonar, ellas pasan a tener hipertensión pulmonar. Entonces, en ese estadio de estas cardiopatías, por ejemplo, la comunicación interauricular, interventricular, el ductus arterioso persistente que preguntaron, cuando llegan a ser, después de varios años, hipertensión pulmonar, ahí recién se podría utilizar el prostadil. Sí, pero ya usualmente no es de tan buen pronóstico la hipertensión pulmonar. Hay otras enfermedades que pueden producir hipertensión pulmonar también, ¿no? No cardiológicas, por ejemplo, la fibrosis pulmonar, ¿no? Puede producir sobrecarga del, del ventrículo derecho, por ejemplo, el EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, son varias patologías donde puede ser útil este medicamento, ¿sí? El alprostadil. Muy bien. Luego, otro análogo de la prostaglandina E1, que seguro lo han escuchado también, es el misoprostol. El misoprostol lo van a escuchar bastante cuando roten ginecología, ¿no? Ginecología obstetricia. Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es un uso que se puede encontrar que no es, no en este caso, no es legal el uso para el aborto, ¿no? El aborto médico, salvo que sea el aborto terapéutico, pero recuerden que el aborto terapéutico tiene sus indicaciones según la reglamentación, ¿no? Vigente en nuestro país. Entonces, eso varía de país en país, pero al menos en nuestro país no está autorizado su uso, salvo que sea un aborto terapéutico, ¿no? Autorizado mediante junta médica, ¿no? Todos los procesos que debe seguir. Pero el misoprostol puede tener alguna utilidad, entonces, en la parte ginecobstétrica, claro que sí. Cuando a ustedes les llegue una paciente de emergencias, por ejemplo, que les dice que tiene contracciones uterinas, imagínense, cuando hablamos de un embarazo a término, ¿a partir de qué semana de gestación, doctores? ¿Alguien sabe? Más de 37 Muy semanas. bien, muy bien. Entonces, a partir de 37 semanas, ¿sí? Ya tenemos un embarazo a término. Entonces, una gestante que tenga más de 37 semanas y venga con contracciones uterinas, ya es una gestante que está lista para dar a luz, ¿no? Entonces, imagínense que viene la gestante, tiene contracciones uterinas, pero ustedes al hacer la evaluación, ¿no? La evaluación ginecológica, ginecobstétrica, perdón, lo que van a encontrar es que todavía no hay dilatación, no está dilatado,
el cuello uterino todavía no tiene cambios, ¿no? Lo que se conoce como cambios cervicales. No hay nada de eso, pero la paciente tiene contracciones, tiene el dolor. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí para que la paciente pueda continuar con el trabajo de parto? Porque ya está indicado, en ese caso, continuar con el trabajo de parto. Cuando ustedes lleven ginecobstetricia, hay un score o una escala que se llama el score de Bishop y que les dice, ¿qué hago si tengo una paciente con contracciones uterinas? Eh, ¿qué le doy, ¿no? Para ayudarla en este caso. Depende. Si su cuello uterino no tiene cambios, es un cuello que todavía está, se llama cuello inmaduro, todavía ni siquiera está dilatando o está dilatando muy poco, usualmente no están dilatando. Este cuello inmaduro, como su nombre lo dice, ¿qué necesitará? Madurar. ¿Quién facilita los cambios cervicales? ¿Quién creen? La prostaglandina E1. Entonces, ¿qué le vamos a dar a esta paciente? Misoprostol. ¿Cómo se llama ese proceso? Se llama maduración cervical. Y es un uso totalmente común en la práctica clínica, ¿no? Maduración cervical, ¿no? Es un uso terapéutico del misoprostol, por ejemplo. Eh, muy bien, ahí se les da misoprostol. Si no tuvieras, si el cuello estuviera maduro, si ya estuviera dilatando, ¿no? De todas maneras el trabajo de parto se está demorando en avanzar, quizás ahí sí sea necesario otro compuesto, ¿no? Que no vamos a profundizar acá, pero es importante que también lo sepan. ¿Quién facilita las contracciones uterinas, doctores? Además de las prostaglandinas, ¿no? ¿Qué hormona? Oxitocina. Muy bien, oxitocina. Entonces a estos pacientes se les da oxitocina. Muy bien, por vía endovenosa, ¿no? Y les va a ayudar en este caso. Y todo depende de la evaluación que ustedes hacen, porque el score de Bishop es en base al examen físico que ustedes realizan. Muy bien. También se puede, por eso mismo dijimos, para facilitar la inducción del trabajo de parto. Ojo, como la prostaglandina E1 facilita la producción de moco, la secreción de moco a nivel gástrico, eh, hubo un tiempo que se utilizaba más, ¿no? Como protector de las úlceras gástricas inducidas por años. Ahora hay mejores gastroprotectores, pero quedó como un uso potencial, ¿no? Obviamente, ¿dónde estaría contraindicado el uso de misoprostol? En el embarazo, ¿no? Recuerden, solo se puede utilizar cuando ya la paciente está a término, trabajo de parto, contracciones uterinas, y en la evaluación se ve que el cuello todavía no está maduro, ahí recién se le da misoprostol, pero no es que se le da a todas las pacientes, ¿no? Y como efectos adversos puede producir alteraciones gastrointestinales, como por ejemplo diarrea. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí con la prostaglandina E1. Hemos visto el alprostadil y el misoprostol. Luego tenemos la prostaglandina E2, ¿no? La prostaglandina E2, dijimos, es crucial para la inflamación, sobre todo en relación con la fiebre, ¿no? O sea, tanto con la inflamación y la fiebre. Cuando hablamos de fiebre, nos estamos refiriendo a una temperatura, doctores, mayor o igual a 38. 38. Sí, muy bien, 38 grados Celsius. Aumenta también la sensibilidad al dolor, ¿no? Incluso muchas veces un estímulo que normalmente no debería ser doloroso, ¿no? Por ejemplo, no sé, aquí en el dorso de la mano, uno toca, no debería producir dolor, produce mucho dolor. ¿Cómo se llama ese fenómeno en neurofisiología? Alodinia. Sí, alo es como otra cosa, dinia tiene que ver con dolor. Otra cosa me causa dolor, una cosa que normalmente no lo haría. Por ejemplo, el tacto suave, ¿no? Y eso se relaciona con la inflamación, ¿no? Imagínense que puede haber inflamación en un proceso traumático, una lesión deportiva, y el dolor puede ser muy abundante. Uno dice, pero apenas lo he rozado, señor, ¿no? El paciente, cuando uno lo está examinando.
¿no? Es que me produce mucho dolor. Es un dolor muy intenso el de la inflamación. Muy bien. Relaja el músculo liso vascular también, entonces produce vasodilatación, la prostaglandina 2, aumenta el tono uterino, ¿sí? Y ablanda el cuello uterino durante el trabajo de parto. O sea, también participa en este caso, se puede utilizar la prostaglandina 2 como maduración cervical, ¿no? Vamos a ver ahí, maduración cervical. Eh, a través de los receptores EP1 y EP3 puede contraer, ¿no? ¿no? En este caso, los bronquios, pero también puede dilatarlos a través de los receptores EP2. O sea, tienen ambas funciones, ¿no? Las prostaglandinas. En el metabolismo puede inhibir la lipólisis y en el estómago disminuye la secreción de ácido gástrico y aumenta la secreción de bicarbonato, que recuerden que es un gastroprotector, ¿no? Porque el bicarbonato neutraliza el efecto del ácido clorhídrico. Y aumenta la secreción de moco. Muy bien. ¿Qué medicamento o qué uso clínico podría tener la prostaglandina E2? Por ejemplo, un análogo de prostaglandina E2 es la dinopristona, ¿sí? La dinopristona. Muy bien. La dinopristona, entonces, funciona como, sobre todo, su uso terapéutico es en la maduración cervical. Muy bien, doctor. Luego tenemos la prostaglandina F2 alfa, por ejemplo, ¿no? F2 alfa, que participa en la contracción del músculo liso del miometrio, ¿sí? También favorece el tono uterino, ¿sí? Pero, pero más importante incluso que eso, bueno, no más importante, sino un uso adicional que se le ha encontrado, es que relaja los músculos ciliares. Recuerden, ¿dónde están los músculos ciliares? ¿Dónde están los procesos ciliares? Estamos hablando de qué estructura anatómica, del globo ocular, ¿sí? Recuerden que el globo ocular tiene aquí la pupila, que es el orificio de entrada, ¿no? Aquí estaría el iris rodeando la pupila, ¿no? Pasando en la parte posterior, aquí estarían los procesos ciliares que contienen a los músculos ciliares, que tienen las zónulas, que son unas cuerditas que sostienen a un lente que se llama el cristalino. Sí, muy bien. Entonces aquí, en esta cámara de líquido, ¿sí? Porque aquí está fluyendo el líquido que se llama humor acuoso del globo ocular. Ese humor acuoso puede ser reabsorbido, ¿sí? Entonces, esa reabsorción del flujo aumenta cuando el proceso ciliar se relaja, ¿no? Va a poder reabsorberse mejor. Entonces, ¿cuándo será útil el uso de análogos de prostaglandina F2 alfa? Cuando tenemos mucho humor acuoso, cuando hay mucho aumento de líquido. O sea, recuerden, si hay mucho líquido, si hay mucho volumen, ¿qué puede aumentar en un espacio cerrado? Si hay mucho volumen, puede aumentar la presión, ¿sí? La presión. Es como una caja que ustedes, una caja de plástico que llenan y llenan y llenan de agua, poco a poco va cada vez a presionarse más, tiene mayor presión. Entonces, ¿qué estará como tratamiento de quién se puede utilizar? Como el tratamiento de la hipertensión o el aumento de la presión intraocular, ¿correcto? El aumento de la presión intraocular. Muy bien. Entonces tiene dos aplicaciones. Una ginecobstétrica, que es el carbopros, ese es el análogo de prostaglandina F2 alfa desde el punto de vista ginecobstétrico, perdón, que como favorece el tono uterino, se utiliza, por ejemplo, cuando el útero, valga la redundancia, deja de contraerse, ¿no? Es lo que se conoce como atonía uterina, que es la principal causa número uno de hemorragia postparto. Sí, más del 70% de las hemorragias postparto son producto de una atonía uterina. Entonces, el carbopros puede ser útil para aumentar las contracciones uterinas y frenar esa hemorragia. ¿Sí? El latanoprost, travoprost, sobre todo el latanoprost, en este caso es utilizado desde el punto de vista oftalmológico, ¿no? Para el aumento de la presión intraocular.
que es producto de glaucoma. No todo glaucoma, doctores, tiene aumento de la presión intraocular. Es sobre todo el glaucoma que se llama el glaucoma de ángulo abierto, ¿no? Glaucoma de ángulo abierto. Sí, porque también hay glaucoma de ángulo cerrado, sí. Eh, y favorece en este caso la reabsorción del humor acuoso y la disminución de la presión intraocular. ¿Qué detalles hay que tener como efectos adversos? Puede producirse una hiperpigmentación de las estructuras periorbitarias, incluso, por ejemplo, las pestañas, ¿no? El aumento de crecimiento, perdón, de las pestañas. Muy bien. Y eso en relación con las prostaglandinas. Luego, con el tromboxano A2 dijimos, doctores, es vasoconstrictor y promueve la agregación plaquetaria. Recuerden, ¿qué diferencia hay entre adhesión y agregación plaquetaria, doctores? ¿Alguien sabe? Cuando una plaqueta se adhiere al espacio subendotelial, eso se llama, vale la redundancia, ¿no? Adhesión. Es una sola plaqueta. Pero cuando las plaquetas se juntan entre sí, eso se llama agregación plaquetaria. ¿Sí? Adhesión es una plaqueta con el espacio subendotelial, agregación es plaqueta con plaqueta. ¿Sí? Esa es la diferencia. No hay inhibidores específicos del tromboxano A2, ¿sí? No hay, pero ¿quién se puede utilizar como antiagregante plaquetario? ¿Quién inhibe de manera irreversible la ciclooxigenasa? Aspirina. Muy bien, el ácido acetil salicílico. Sí, ese es el uso que se le puede dar. Luego tenemos a la prostaciclina, que por ejemplo va a tener la propiedad, dijimos, opuesta al tromboxano A2, es decir, va a producir vasodilatación e inhibe la agregación plaquetaria. Entonces, se puede, por ejemplo, utilizar en hipertensión pulmonar, ¿sí? Hipertensión pulmonar, por su efecto vasodilatador. Los análogos de prostaciclina, ¿no? Como por ejemplo el iloprost, teprostinil, o incluso la prostaciclina sintética, ¿no? Como el epoprostenol. Y también se puede utilizar en enfermedades que tienen vasoconstricción frecuente, como puede ser la enfermedad isquémica de los miembros inferiores, ¿no? Como se caracteriza, por ejemplo, la claudicación intermitente, también se le conoce. ¿Qué efectos adversos puede tener el uso de prostaciclina? Puede producir un poco de dolor a nivel de la mandíbula o de la región facial, con eritema generalizado, ¿no? En algunos casos. Muy bien. Y aquí tenemos un resumen de los principales grupos farmacológicos que hemos visto. Antes de pasar al resumen, quisiera saber si hay alguna pregunta. Doy un espacio para preguntas. Doctor, una pregunta. Yo no entendí sobre la parte que mencionó de la prostaglandina F2 alfa de la relajación del músculo ciliar. Ah, no entendió la parte de la producción de humor acuoso. Ya, no se Sí, justo preocupe. me gustó la reunión y no logré escuchar. Normalmente, el globo ocular, ¿no? Va a tener, aquí tenemos la córnea, ¿no? Que va a estar separada por el iris y este orificio es la pupila. Entonces, aquí circula un líquido que se llama humor acuoso. Luego tenemos aquí, separando el iris, están los procesos ciliares que contienen al músculo ciliar, procesos ciliares que contienen al músculo ciliar, y estos sostienen al al cristalino, ¿sí? Entonces, esta es la cámara anterior, así se le llama, y esta es la cámara posterior, ¿sí? Por donde circula ¿quién? Un líquido conocido como humor acuoso, porque en todo lo que queda del globo ocular está ¿quién? El humor vítreo. Entonces hay algunas enfermedades que pueden producir compresión del nervio óptico, sobre todo de la retina, porque se llena todo de líquido, todo estas cámaras se llenan de líquido,
comprimen la- el globo ocular y recuerden que la capa más interna es la retina, se daña el nervio óptico y la persona puede dejar de ver. Puede llegar incluso a producir ceguera o amaurosis, que es el término médico. Entonces, para evitar eso, nosotros le bajamos la presión intraocular, ¿sí? ¿Cómo le bajamos la presión intraocular? ¿Cómo se llama esta enfermedad caracterizada por lesión del nervio óptico que puede o no estar relacionada con el aumento de la presión intraocular? Glaucoma. Entonces, la definición del glaucoma es lesión del nervio óptico, ¿sí? Secundaria o no a un aumento de la presión intraocular. Lo más frecuente es que tenga aumento de la presión intraocular. Entonces, ¿qué hago? Hay una prostaglandina, que es la prostaglandina F2 alfa, que lo que hace es que relaja estos músculos ciliares, facilitando que el líquido pueda ser reabsorbido, ¿sí? Reabsorbido. Entonces va a haber menos producción de humor acuoso y también mayor reabsorción de humor acuoso. Eso baja la presión intraocular y puede ser útil en el tratamiento del glaucoma. Ahora sí se entendió un poco mejor o hay alguna duda. Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Entonces vamos a pasar al cuadro de acá y hemos hablado del alprostadil. ¿Para qué se utiliza el alprostadil? Dijimos es un análogo de prostaglandina E1. Se utiliza, por ejemplo, para la disfunción eréctil, ¿sí? Y también para el tratamiento o para mantener el ductus arterioso permeable. Muy bien. Entonces, ¿qué notas farmacológicas es importante conocer? Se metaboliza rápido, ¿sí? Por ejemplo, en el tratamiento de la disfunción eréctil, podría, en algunos casos, como efecto adverso, tener una erección prolongada que puede durar hasta 6 horas y eso es necesario explicarle al paciente, a los pacientes que van a utilizar este medicamento, que se puede producir hasta en 4% de los pacientes. No es, no es en este caso eh, raro, sino sería más bien no, poco frecuente. Recuerden que poco frecuente es menos de 10%, pero raro es menos del 1%. Entonces, 4% es considerable, ¿no? Es considerable. Hay que explicar a los pacientes. Muy bien. Hay que tener cuidado con los neonatos porque sí se puede producir periodos de apnea. ¿Sí? Entonces, es importante que tengan soporte ventilatorio cuando están utilizando el alprostadil, ¿sí? Porque esos periodos de apnea podrían producir hipoxia, hipoxemia, falla respiratoria y por ende incluso la muerte. Entonces hay que tener cuidado con eso. Luego tenemos el misoprostol. El misoprostol también es un análogo de la prostaglandina E1, pero tiene usos terapéuticos, por ejemplo, como protector gástrico, tenía sobre todo antes, pero se utiliza sobre todo para maduración cervical, ¿no? Así como también la dinoprostona. Solo que la dino, así se van a acordar, di 2, ¿no? 2. Misoprostol M de mono, 1. Misoprostol, prostaglandina E1. Dinoprostona, prostaglandina E2. ¿Sí? Ambos se pueden utilizar para la maduración cervical, ¿sí? Ambos se pueden utilizar. Pero el misoprostol clásicamente también tenía un uso como protector gástrico. Muy bien, solo que ahí se descubrió que estaba contraindicado en mujeres gestantes, ¿no? Muy bien. Luego tenemos a los análogos, a la prostacyclina sintética, ¿no? Que es el epoprostenol, que se utiliza para tratar la hipertensión pulmonar. Y luego tenemos a los análogos de la prostaglandina, perdón, de la prostacyclina o prostaglandina I2, que es lo mismo, como el hilopros o el treprostinil, ¿no? Que van a ser útiles también para la hipertensión pulmonar, ¿no? De la arteria pulmonar. Muy bien. Y los detalles farmacológicos de cada uno, ¿no? Vamos a ver, en este caso, los análogos de la prostaglandina F2 alfa, ¿no? ¿Se acuerdan del carbopros? ¿No? Carbopros se utiliza para tratar la hemorragia postparto, causada por atonía uterina. Muy bien. Y el latanoprost, acabamos de mencionar, se puede utilizar para la hipertensión ocular o el glaucoma de ángulo abierto, ¿no?
¿Cuál es el efecto adverso característico del latanoprost? No se olviden la hiperpigmentación, o en este caso del iris, ¿no? Aumenta la hiperpigmentación del iris. Muy bien. Y los AINES y los antileucotrienos, ¿no? Que ya los hemos comentado. Muy bien. Entonces, vamos a aplicar lo que hemos aprendido con dos casos clínicos, ¿sí? Vamos a ver. Muy bien. ¿Qué les parece este caso clínico? Vamos a conversar. Una mujer de 34 años, ¿sí? Gesta 3 para 2002. ¿Alguien sabe qué es eso, doctores? Tuvo 3 gestaciones, 2 partos a término y 2 hijos vivos. Muy bien, doctores. Usualmente esto recién lo dominan en ginecobstetricia, pero está muy bien que ya lo sepan. 2 partos a término y 2 nacidos vivos, ¿no? Este es su tercer embarazo. Entonces es una gestante, aparentemente, ¿no? En esta historia nos cuentan que a las 16 semanas de gestación acude, ¿no? Al médico por náuseas y ardor recurrente en el epigastrio, ¿sí? Dolor recurrente en epigastrio, náuseas, podría ser parte del mismo embarazo, hay que investigar si hay náuseas excesivas. Siempre hay que tener cuidado en el embarazo con la hiperemesis gravídica. Recuerden que la hiperemesis gravídica puede ocasionar trastornos hidroelectrolíticos en las gestantes, entonces hay que tener mucho cuidado. Durante un mes, muy bien. Pero ahondamos más en la historia. Nos dice, sus síntomas empeoran después de las comidas pesadas. Ah, ok. Eso es también posible en el embarazo. No fuma ni bebe alcohol. El examen muestra un útero de tamaño consistente con una gestación de 16 semanas. La palpación del abdomen provoca una leve sensibilidad, o sea, no tiene mucho dolor. Eso nos aleja más la posibilidad de hiperemesis gravídica, usualmente tiene un dolor más intenso. Leve sensibilidad epigástrica. Más bien, eso nos haría pensar, ¿cómo se llama todo esto clínicamente? Esta enfermedad, cuando ustedes vean a esta paciente al inicio, ¿qué nombre le ponen? Dispepsia. La dispepsia es el término médico para hablar, por ejemplo, de indigestión, ¿no? Entre comillas, indigestión, que es caracterizado por los síntomas, ¿no? A nivel del epigastrio, pero se relacionan con las comidas, ¿no? Usualmente con comidas pesadas, pueden tener eructos, flatulencia, malestar, pero al examen físico usualmente no tienen mayor inconveniente. Esa es una dispepsia. Eh, y se le puede dar algún protector gástrico, ¿no? Porque algo le está irritando, en este caso, la mucosa gástrica. Entonces le dan medicamentos para aliviar sus síntomas. ¿Cuál de los siguientes fármacos se debe evitar en esta paciente? ¿Qué protector gástrico no le daría yo a esta paciente, doctores? A ver, levanten la mano. Pantoprazol, ¿le darían ustedes? Levanten la mano, ¿quién no le daría pantoprazol? Parece que todos le darían pantoprazol entonces, o le podrían dar. ¿Qué es el pantoprazol, doctores? ¿Alguien sabe? ¿Ya han llevado la parte de fármacos gastrointestinales? El pantoprazol es un inhibidor de la bomba de protones. Entonces va a inhibir la secreción de hidrogeniones, por ende la formación de ácido clorhídrico. Es un protector gástrico. Sí que se podría utilizar en esta paciente, no habría problema. Levanten la mano. ¿Quién no usaría misoprostol? ¿Por qué? A ver, ¿por qué, doctor Cubas Leni? ¿Por qué no usaría misoprostol en esta paciente? Puede provocar aborto. Claro, podría provocarle un aborto, muy bien.
porque facilita las contracciones uterinas. Está contraindicado su uso como protector gástrico en el embarazo. Entonces esa sería la respuesta. El hidróxido de magnesio es un antiácido, no va a neutralizar al ácido clorhídrico. La cimetidina es un antagonista, es un antihistamínico, ¿no? De los receptores de histamina. Entonces, lo que va a hacer es bloquear la estimulación de la histamina para la secreción gástrica. Y el sucralfato también funciona como protector gástrico, pero forma una barrera como como si se polimerizara, como si formara una malla el supralfato que protege una zona lesionada de mucosa gástrica. ¿Sí? Entonces, también es un protector gástrico, solo que es un efecto más físico en este caso. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre este caso clínico? Es una aplicación de lo que hemos conversado, que es muy importante, porque podría uno, si no conoce los efectos que tiene en el músculo, en el miometrio, ¿no? Podría ocasionarle un daño a esta paciente. ¿Alguna pregunta, doctores, sobre este caso? Muy bien. Entonces pasamos a ver otra aplicación clínica. Nos dice, un hombre de 38 años acude al médico por tener 2 años de historia de tos, dificultad para respirar. ¿Cómo se llama la dificultad para respirar? Es un síntoma llamado disnea o disnea. Ha fumado un paquete de cigarrillos al día durante los últimos 10 años, ¿no? El tabaquismo es un factor de riesgo importante en este paciente. El examen físico muestra contracción de los músculos escaleno anterior y esternocleidomastoideo durante la inspiración. O sea, está utilizando músculos accesorios. Tiene dificultad respiratoria. Muy bien. Una radiografía de tórax muestra un aplanamiento del diafragma y un aumento de la radiolucidez de los campos pulmonares inferiores. Con todo esto, ¿a qué enfermedad les puede aparentar? ¿Qué es aplanamiento del diafragma? Quiere decir porque se ha llenado mucho de aire. Quiere decir que es una enfermedad obstructiva, porque no puede eliminar el aire el paciente. Y radiolucidez es eso negrito que se ve en la radiografía de tórax, quiere decir que hay mucho más aire del usual. Esto es característico del EPOC. Específicamente, ¿qué componente del EPOC? Recuerden que el EPOC tiene dos componentes, enfisema y bronquitis crónica. En el caso de atrapamiento aéreo, enfisema. Muy bien. Un análisis más detallado muestra un aumento de la actividad de una isoforma de la elastasa, que normalmente es inhibida por la alfa-1 antitripsina. Hay una elastasa que está en exceso, sí, o sea, degrada, en este caso, el parénquima pulmonar. Esa elastasa, dice, lo más probable es que las células que producen esta isoforma de la elastasa hayan sido estimuladas para entrar en el sitio de la inflamación. Ya, muy bien. ¿Cuál de estas sustancias puede producir enfisema? Recuerden que el enfisema se puede producir por una destrucción excesiva, es un desequilibrio, ¿no? Una destrucción de las fibras elásticas por el fenómeno, perdón, la enzima elastasa. Y la elastasa está en las células inflamatorias de distintos tipos, pero en particular nos dice que esta elastasa, ¿quién es más probable que la tenga? ¿Quién produce la inflamación, sobre todo eh, al inicio, ¿no? Y en este caso, les voy a dar un dato. La elastasa, que normalmente es inhibida, ¿no? En este caso por la alfa-1 antitripsina, es la elastasa que producen los neutrófilos. Muy bien. Entonces, ¿quién estimuló, quién puede estimular a estas células? ¿Cuáles son las siguientes alternativas? Los leucotrienos, Los leucotrienos y B4. específicamente, muy bien, el leucotrieno B4. El óxido nítrico no, es un vasodilatador, el tromboxano 2 es un vasoconstrictor, lactoferrina es usualmente, en este caso, una molécula que funciona como, incluso tiene efecto antibiótico,
pero no es estimulante de la elastasa. El interferón gamma podría ser, sí, estimulante en este caso, pero de la elastasa de los macrófagos, ¿sí? No tanto de los neutrófilos. Entonces la respuesta sería leucotrienos B4. Recuerden, los leucotrienos B4 estimulan la actividad de los neutrófilos, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta en relación con este caso clínico, doctores? Muy bien. Y luego vamos a hablar, sin explayar tanto tampoco la parte de la hemostasia, porque no es el objetivo de la clase, sino ver la importancia del factor activador de plaquetas, ¿no? Recordar un poco en qué consiste la hemostasia primaria. Dijimos, la hemostasia primaria se centra en la acción de las plaquetas. En cambio, la hemostasia secundaria se centra en la acción de los factores de coagulación. Entonces, la hemostasia primaria empieza, incluso antes de que actúen las plaquetas, empieza con la activación o con la acción de los vasos sanguíneos. Cuando se daña el endotelio, ¿no? Hay un reflejo neural que libera endotelina, que es un potente constrictor. ¿Sí? Esa vasoconstricción reduce el flujo sanguíneo y hace que las plaquetas estén más cerca de las paredes, ¿sí? De los vasos. Entonces, eso facilita que puedan interactuar con el endotelio. Como las células endoteliales están lesionadas, se expone el colágeno subendotelial y ahí es donde un factor circulante en la sangre, que se llama factor de von Willebrand, se une al colágeno que se expuso. Muy bien. Cuando ese factor de von Willebrand se une al colágeno que se expuso, va a servir como un pegamento para ¿quiénes? Para las plaquetas, ¿sí? Para las plaquetas. Muy bien. Entonces, facilita la adhesión y más adelante la agregación plaquetaria también, pero sobre todo la adhesión plaquetaria. El factor de von Willebrand, recuerden, doctores, es producido tanto por las plaquetas como por las células endoteliales. En las células endoteliales están unos gránulos que se llaman de Weibel-Palade y en las plaquetas están los gránulos alfa, ¿no? Muy bien. Ahora, en la hemostasia secundaria, ¿qué es lo que sucede? Las plaquetas se unen a este factor de von Willebrand, ¿no? La adhesión plaquetaria es esa. Tienen un receptor que se llama la glucoproteína 1B y eso va a permitir que encaje. Muy bien. Eh, Ahí hay una molécula que es la ristocetina, que normalmente activa el factor de von Willebrand. No es necesario ahondar mucho más en eso. ¿Sí? Y luego las plaquetas se transforman. Es un proceso que se llama activación plaquetaria. También deforma y empiezan a liberar mediadores. Por ejemplo, ADP, tromboxano A2, calcio, y aquí aparece el factor activador de plaquetas, que también es derivado de los lípidos, ¿sí? Deriva de los fosfolípidos, ¿sí? En este caso de las plaquetas y de las células inflamatorias. Es más, cada vez las investigaciones reflejan que está en más células, no solo en las plaquetas, sino en las células inflamatorias. ¿Y en qué participa? En activar más y agregar más a las plaquetas. Incluso se ha relacionado con una respuesta inflamatoria local. La hemostasia, la hemostasia primera va a terminar con la agregación plaquetaria, que está mediada por el fibrinógeno y la glucoproteína 2B3A, ¿no? Bueno, lo que tenemos que centrarnos es en el factor activador de plaquetas, ¿no? Entonces, este factor activador de plaquetas es este que vemos acá, no las plaquetas, ¿no? Bueno, vamos a hacer el recuerdo. Hay una lesión endotelial, se expone el colágeno se une ¿a quién? Al factor de von Willebrand que viene de los gránulos alfa de las plaquetas o de los cuerpos de Weibel-Palade de las células endoteliales y luego esto sirve como pegamento para las plaquetas. Las plaquetas al unirse se activan y tienen esta forma espiculada y empiezan a liberar mediadores. Uno de esos mediadores es el factor activador de plaquetas que va a traer más y más y más plaquetas favoreciendo la agregación plaquetaria. Es decir, en este caso,
puede ser favorecedor de la formación de trombos, ¿no? Por eso hay que tener, en este caso, en cuenta ese detalle para los objetivos terapéuticos posibles. Muy bien, y se forma el tapón plaquetario, que está anclado con fibrinógeno y que luego ese fibrinógeno en la hemostasia secundaria se transforma en fibrina y listo, ¿no? El tapón definitivo. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante conocer el factor activador de plaquetas? Porque se ha descubierto algunas cosas sobre él. Por ejemplo, que es el relacionado muchas veces al dolor, en este caso neuropático, ¿no? Se ha visto que a nivel de las neuronas hay un ingreso del calcio que va a estimular la acción de la fosfolipasa A2 y la fosfolipasa A2 estimula la síntesis del factor activado por plaquetas que va a estimular a los macrófagos para que produzcan interleuquina 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa, y esto va a producir una hiperexcitabilidad en las neuronas que van a producir que la neurona se active por cualquier razón. Eso es lo que se conoce, dijimos, como alodin. Entonces, una diana terapéutica posible es utilizar inhibidores del factor activador de plaquetas para el dolor neuropático, ¿no? En función de lo que se va a descubrir. Muy bien. Entonces, otras posibilidades no terapéuticas tienen que ver con qué otras acciones tiene el factor activador de plaquetas. Por ejemplo, se ha encontrado que el factor activador de plaquetas está relacionado con las reacciones alérgicas, especialmente con la anafilaxia. Entonces, otro posible objetivo terapéutico o diana terapéutica es en este caso el tratamiento de las reacciones alérgicas severas, ¿no? Inhibiendo al factor activador de plaquetas o bloqueando al receptor del factor activador de plaquetas, ¿no? En su defecto. Muy bien. Y, a ver, creo que estas diapositivas han salido de más. Y hasta acá eh, vamos a tener la clase de hoy, ¿no? Entonces, el factor activador de plaquetas tiene distintas implicancias y puede ser utilizado cada vez, hay más posibilidades terapéuticas. Todavía está en investigación. Si ustedes revisan el Goodman, van a ver que también hay otras aplicaciones, ¿no? De los inhibidores del factor activador de plaquetas posibles, por ejemplo, en este caso para la prevención de trombosis, ¿no? Pero estas son unas propiedades adicionales que quería compartirles, ¿no? Como el tratamiento del dolor neuropático y de las alergias, que es algo que no tiene tampoco mucho tiempo que se ha descrito. Muy bien, doctores. No sé si hay alguna pregunta final. Hay un espacio todavía para preguntas. Resumiendo lo que hemos visto hoy, hemos visto los autacoides derivados de lípidos, ¿no? Principalmente los eicosanoides, es decir, los que vamos a formar a partir de los fosfolípidos gracias a la fosfolipasa A2, que va a formar ácido araquidónico. El ácido araquidónico tiene dos caminos, a través de la ciclooxigenasa o a través de la lipoxigenasa. La lipoxigenasa va a formar leucotrieno B4, que va a ser útil para la formación de leucotrieno, dijimos A4, que va a ser útil para la formación de leucotrieno B4, que está en los neutrófilos, y los leucotrienos C4, D4 y E4, que están en los eosinófilos. La COX, ¿no? Tenemos COX-1, que está en todas las células, y COX-2, que es sobre todo en las células inflamatorias. Igual van a formar principalmente dos grupos de moléculas, las prostaglandinas y los tromboxanos, principalmente el tromboxano A2, que tiene una función de vasoconstricción, y, ¿qué más hemos dicho? En este caso, agregación, aumenta la agregación plaquetaria. Hay una prostaglandina que hace lo contrario al tromboxano A2, y esa es la prostaglandina I2, ¿sí? Que es vasodilatadora y
disminuye la agregación plaquetaria y se le llama también prostaciclina. ¿De dónde parten las prostaglandinas y el tromboxano 2? De la prostaglandina H2. Y luego tenemos las prostaglandinas, ¿no? Características, por ejemplo, las prostaglandinas E1, prostaglandina E2 y la prostaglandina, ¿cuál más hemos visto? Prostaglandina F2 alfa, ¿no? Que van a interactuar, por ejemplo, en la protección de la mucosa gástrica, ¿no? Protección de la mucosa gástrica, como el misoprostol, van a favorecer el aumento del tono uterino, ¿sí? Muy bien. Van a favorecer la maduración cervical y van a poder ser utilizados, por ejemplo, en el tratamiento del glaucoma para bajar la presión intraocular como el latanoprost, ¿no? Muy bien, entonces este es un resumen de lo que hemos visto el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta final, doctores. Pueden escribir en el chat o levantar la mano. Muy bien. Si no hay mayores preguntas, entonces, doctores, bueno, ya que esta es su última sesión conmigo, eh, les pediría, si no es voluntario, obviamente, si nos podemos tomar una foto final de la sesión, ¿no? Quienes puedan activar su cámara para tener una foto de la sesión. Muy bien, doctores, gracias por su compromiso, su participación, los mejores éxitos. Espero que nos volvamos a encontrar en alguna otra clase. Si desean, ¿no? También me pueden seguir en las redes sociales donde subo contenido médico, como MedClass 302. Ahí también hay grupos de estudio gratuitos, si quieren. Y ya nos estamos viendo, doctores. Entonces voy a tomar la foto. Ya está. Muy bien, doctores. Cuídense. Éxitos. Una Muchas consulta. gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Cómo se estaba en Instagram, perdón? Ah, ahí les escribo en el chat, que es donde subo contenido médico. Cuídense mucho, doctores. Igualmente, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Igualmente, doctor, muchas gracias.